Continuando con el tema de tumores de retina, vamos a dar unas últimas pinceladas a retinoblastoma, algo muy importante, los diagnósticos diferenciales de retinoblastoma. Recordamos que el retinoblastoma, como dije, es el tumor más frecuente en la edad pediátrica, pero en la edad pediátrica existen otras enfermedades y otras condiciones que deben ser diferenciadas con esto. Las principales, tenemos enfermedad de Coats, otro tipo de tumor, enfermedades parasitarias, displasia retiniana, persistencia de vitrio primario hiperplásico y traumatismos. Otro de los diagnósticos que debe verse junto con el retinoblastoma es el retinocitoma. Y el retinocitoma, la mayoría de los autores hablan que es un precursor del retinoblastoma. Yo prefiero decir que es la contrapartida benigna del retinoblastoma, porque no se ha determinado que todos los casos de retinocitoma vayan o conduzcan a un retinoblastoma. Deben tener dos eventos mutacionales en el tumor. Se presenta clínicamente con gran cantidad de calcificaciones y normalmente no tiene necrosis. Esto es lo que se ve en un retinocitoma. Como vemos, histológicamente es una lesión algo distinta al retinoblastoma. Si recuerdan la lámina de retinoblastoma, vemos una lesión donde las células forman un tumor neuroblástico maligno azul, donde vemos una sábana de células que forman el tumor. En este caso, las células están mucho más discohesivas, laxas y forman, por supuesto, floretas, que son las estructuras de mejor diferenciación. Y también se debe hacer diagnóstico diferencial con este. La enfermedad de Coats es una enfermedad que afecta al ojo en forma unilateral. Se ve generalmente pacientes masculinos mayores de 18 meses hasta los 18 años. Se caracteriza por un desprendimiento de retina exudativo y la presencia de vasos telangiectáticos. Entonces se ve un desprendimiento de retina con unos vasos enfermos. Y esto es lo que nosotros vemos al aspecto macroscópico, un desprendimiento de retina que deja esta estructura en forma de embudo, un material coagulado con, además, un material pardo oscuro en suspensión. Histológicamente, vemos en la periferia la retina desprendida y en la porción central de la fotografía el líquido de desprendimiento. Característicamente, perdón, vamos atrás, vemos en ese líquido de desprendimiento la presencia de estos espacios lanceolados que corresponden a al espacio que dejan los cristales de colesterol. Además de esto, se evidencian no solo esos cristales, sino la presencia de macrófagos espumosos que van saliendo de la luz de estos vasos que tienen unas paredes mal formadas y alcanzan ese líquido. Esos macrófagos penetran hacia las capas más externas, primero internas y luego externas de la retina, para producir un daño que hace que al final esta retina termine siendo una retina ciega. A mayor aumento vemos los vasos telangiectáticos, este tamaño, esta luz, este calibre de los vasos no es normal en la retina y menos en una retina de un paciente pediátrico. A la derecha observamos esos cristales de colesterol incluidos en el material del desprendimiento de retina y los macrófagos espumosos. Vasos telangiectáticos con diferentes diámetros. La toxocariasis vítrea es otra patología de diagnóstico diferencial de retinoblastoma. Es una enfermedad unilateral, se ve en pacientes un poco de mayor edad, entre los 6 y los 11 años de edad, quienes tienen o están en contacto con perros, gatos, ya que es una enfermedad parasitaria. Y lo que se ve en este caso es una retina desprendida con un material en el centro, que no es más que un absceso intraocular donde llama la atención la presencia de un infiltrado inflamatorio mixto con áreas de necrosis y si vemos a mayor detalle la zona central, observamos una estructura que no la esperamos, acá con coloración de tricrómico y a mayor aumento se corresponde a una larva de toxocariasis. Aquí vemos el infiltrado inflamatorio con una coloración de tricrómico, la larva se colorea de rojo y el material externamente, vemos glóbulos rojos, células inflamatorias, para el diagnóstico de una toxocariasis vítrea. Medulopitelioma, vamos a hablar de él más adelante, sin embargo es un diagnóstico diferencial de retinoblastoma, es un tumor que, a diferencia del retinoblastoma, es siempre unilateral, que se origina del epitelio ciliar en la primera década de la vida, aunque se ve a edades un poco mayores que el retinoblastoma.
Los meduloepiteliomas, ya los vamos a detallar más adelante, pueden ser benignos o malignos, teratoides y no teratoides. Esto es lo que se observa también en un tumor neuroblástico primitivo que forma unas estructuras que recuerdan las rosetas de Flexner-Wintersteiner, pero son un poco menos organizadas y de mayor diámetro. La persistencia del vitrio primario hiperplásico se ve como una leucocoria unilateral, como una patología que está por detrás del cristalino, por eso decimos que es retrolental. Nosotros en casuística tenemos apenas 5 casos y la mayor parte de ellos fueron pacientes femeninas lactantes de 1 año de edad. Lo que se ve en la persistencia del vitrio primario, hemos visto que es el vitrio, que lo habíamos visto que eran bandas apenas de colágeno muy delgadas. Acá vemos inclusive la presencia todavía de esos vasos que han debido haber desaparecido en el proceso embrionario de ese paciente. Del lado izquierdo reconocemos la retina plegada porque esta masa que está por detrás del cristalino, que lo vemos a la derecha, está traccionando la retina y de alguna manera la arruga hace que se vean como pliegues en la retina. Las displasias retinianas son infrecuentes, fue descrita por primera vez en los años 50 y generalmente están relacionadas con otras patologías. Esto sí puede ser uni o bilateral. Y los mecanismos de la aparición de una displasia retiniana son variables. Algunos han dicho que se trata de un sobrecrecimiento de la retina, otros que hablan que es secundaria a los desprendimientos de retina y otros autores hablan de ausencia congénita del epitelio pigmentado de la retina. El hecho es que esta displasia retiniana, lo que se observa es la presencia de esta retina, que da un aspecto como si fuera una retina primitiva. Acá vemos el vitrio, que inclusive está vascularizado, a la derecha el vitrio, pero vemos cómo esta retina está completamente traccionada y el líquido de desprendimiento del lado izquierdo. A mayor aumento, nos recuerdan algo las rosetas, pero no son rosetas bien formadas. A mayor aumento, inclusive, si le ponemos detalle, vemos esta línea un poco rosada que nos recuerda a la membrana limitante externa de la retina. Entonces, hasta este momento hemos visto los tumores de la retina neurosensorial. Otros tumores, tenemos tumores gliales como pueden ser astrocitomas, gliosis masiva, tumores vasculares como la angiomatosis retiniana, el hemangioma cavernoso, y en el caso de la angiomatosis retiniana tenemos la presencia de estos vasos de diferentes calibres, pero que no forman o no se organizan como se ve en la enfermedad de Coats, sino que haya una lesión tipo hemangiomatosa. Fíjense los vasos sanguíneos muy cerca unos de otros, con las luces llenas de eritrocitos. En los tumores de tejido linfoide y hematopoyético, los linfomas se ven por encima de la tercera década de la vida y están relacionadas con los linfomas primarios del sistema nervioso central. Recordemos que la retina y el nervio óptico son tractos de sustancia blanca. Las leucemias también se pueden ver. Podemos observar la afectación de la retina en el contexto de una enfermedad sistémica como es la leucemia. Y cuando llegamos al otro grupo son los tumores neuroepiteliales y allí incluimos, algo que ya habíamos hablado, empezamos a hablar de tumores neuroepiteliales congénitos o adquiridos. Los congénitos son los de tipo embrionario, vamos a detallar un poco más del meduloepitelioma, y los adquiridos, o los que se ven en adultos, que son los tumores no embrionarios. Allí hablamos de adenomas y adenocarcinomas, de los epitelios ciliares pigmentado y no pigmentado, y del epitelio pigmentado de la retina. El meduloepitelioma ya dijimos que es un tumor que se ve en pacientes pediátricos predominantemente, pero inclusive se puede ver el meduloepitelioma en adultos, inclusive hasta los 70, 80 años de edad. Pero generalmente se ve en pacientes escolares mayores e inclusive adolescentes y pacientes jóvenes. Tiene diversos aspectos de presentación y eso dependerá de si son benignos o malignos, y como dijimos antes, pueden ser teratoides y no teratoides, y ya vamos a explicar un poco. Los dos tumores que vemos, las dos enucleaciones que vemos en el lado izquierdo, observamos cómo el tumor crece. Recuerden que se origina del epitelio ciliar, entonces crece en la porción, el segmento anterior
y en la fotografía superior vemos cómo rompe esa esclera y está avanzando hacia la porción subconjuntival. En la fotografía inferior izquierda vemos cómo ya está rompiendo la esclera. En las fotografías de la derecha, en la superior, vemos cómo el globo ocular está afectado, pero la masa se encuentra subconjuntival. En la fotografía inferior derecha, vemos la retina desprendida y vemos un nódulo único intraocular. Dijimos que era un tumor neuroblástico que nos recuerda el epitelio ciliar primitivo, el epitelio del cuerpo ciliar con esa organización que tiende a formar esas masas que se anastomosan unas a otras. Y dijimos en la fotografía inferior derecha, observamos unas estructuras que nos recuerdan a las rosetas de Flexner-Wintersteiner. En la fotografía inferior izquierda observamos esa distribución de las células que van formando inclusive un aspecto como pseudoestratificado. Si recuerdan la fotografía macroscópica del tumor que tenía un solo nódulo, lo que vimos en ese nódulo fue un nódulo de cartílago, pero un cartílago proliferando. En la fotografía inferior izquierda, tejido que nos recuerda al sistema nervioso central, y ese término de teratoide y no teratoide va a depender si tiene o no estructuras mesenquimáticas. En la fotografía de la derecha inferior corresponde a un corte histológico de un ganglio linfático con metástasis de un médulo epitelioma. Un caso de archivo, vemos en este caso se trató de una vitrectomía donde observamos este tejido y la impresión diagnóstica era de un retinoblastoma. Pero cuando vemos estas estructuras que nos recuerdan esas rosetas, pero no están bien conformadas, uno no puede dar un diagnóstico de retinoblastoma. Y vemos inclusive un tejido necrótico, no vemos tejido retiniano. Acá el tumor da ese aspecto del epitelio ciliar primitivo. Aquí vemos cómo se ven esas estructuras que nos recuerdan las rosetas, pero no son. Aquí vemos cómo están desorganizadas. Y ese mismo paciente se llevó a una enucleación y luego se vio que era un médulo epitelioma. Fíjense cómo tapiza la cara posterior del iris, inclusive la cara interna de la esclera. Con coloración de tricrómico, vemos cómo tapiza esa cara interna de la esclera, y a mayor aumento con una coloración de paz azul alciano, vemos ese material de ácido hialurónico que se encuentra y que forma parte, que es producido por ese epitelio ciliar. Otros tumores, ya dijimos, de tipo adquirido o lo que se ven en adultos, tenemos adenomas y adenocarcinomas, en este caso un adenoma del epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar, fíjense que no hay pigmento, es una masa única, diagnóstico diferencial debemos hacerlo con un melanoma no pigmentado o amelanótico. En este caso, unas láminas de un caso muy viejo del laboratorio, donde vemos un tumor que está por debajo del epitelio pigmentado y que está compuesto por células claras que están produciendo un material irregular, forman luces, inclusive con calcificaciones, para un adenoma del epitelio no pigmentado. En el caso de un adenoma del epitelio pigmentado del cuerpo ciliar, aquí estamos en la hoja serrata, esto estaría en la pars plana y vemos un tumor que está compuesto por células pigmentadas completamente benignas que no corresponde a un melanoma, pero es su diagnóstico diferencial natural. Acá lo vemos que forma esas estructuras quísticas y si nosotros eliminamos la melanina, podemos ver que las células son completamente benignas. Para un adenoma del epitelio pigmentado del cuerpo ciliar. La contrapartida maligna, un adenocarcinoma del epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar, ya aquí vemos la formación de unas estructuras que recuerdan luces glandulares y de allí el término de adenocarcinoma. También adenocarcinomas del epitelio pigmentado de la retina, una lámina que está despigmentada. Vemos restos de la retina neurosensorial en la parte superior, proliferación vascular, pero el tumor subyacente que estaba pigmentado. En conclusión, la segunda parte de esta
cesión de tumores de retina, debemos recordar, tanto clínica como patológicamente, los diagnósticos diferenciales de retinoblastoma, no olvidar que existen tumores vasculares y considerar los linfomas que afectan a un grupo etario particular y que tienen unas manifestaciones clínicas que nos recuerdan o nos hacen pensar en procesos inflamatorios intraoculares.